Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy tenemos un tema que tal vez, no sé si está muy resonado o se habla bastante de ese tema o no, pero bueno, no está de más aprender un poquito cada día. Para esto tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Pais. Él nos va a presentar y nos va a ayudar a llenarnos de mucha información valiosa acerca del tema ludopatía. Así que, doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Hola Mercedes, mucho gusto, igualmente. Es un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Y como tú dijiste, un tema del que no se habla mucho, un tema interesante y pues a ver qué surge en nuestro espacio. En nuestro espacio, así que bueno, vamos a ver, podemos empezar un poquito como para dar el contexto y poder conocer un poco qué es la ludopatía. Bueno, la ludopatía simple y sencillamente es adicción al juego, ¿verdad? Ya está clasificado claramente como una enfermedad mental, ya es un trastorno de adicción. ¿Sí? Antes se creía que era más una cuestión de control de impulsos, una cuestión asociada a conducta nada más, ¿verdad? No como un trastorno. Hoy en día se sabe, bueno, ya hay un grupo de enfermedades que son las enfermedades por dependencia o por adicción, y hay adicciones a sustancias químicas y adicciones conductuales de la conducta. Y esto es una adicción a la conducta. Como decías al principio, es un tema interesantísimo porque no se habla de él, ¿verdad? Nadie sabe qué pasa. Una cosa bien interesante que encontré, que de paso les comparto, no es un tema que para nosotros sea muy común, no es un tema del día a día como otros trastornos, pero al leerlo me sorprendió un montón, ¿verdad? Hasta 5% de la población, hasta 70% de mujeres, amas de casa, entre 25 y 40 años, o sea, son cosas que la gente hace a escondidas. Okay. ¿Verdad? Y como no hay evidencia, a menos que revisen la cuenta bancaria, ¿verdad? Pero como no hay evidencia, no hay olor a alcohol, no hay olor a marihuana, no hay conductas raras, no hay fracturas, no hay diarrea, no hay fiebre, no hay tos, no hay nada, nadie se da cuenta que quizás la vecina tiene un trastorno de estos. Es interesantísimo lo secretivo que es esto. Que justamente antes de empezar a grabar estábamos platicando un poquito y yo realmente desconociendo esta parte, yo le hice el comentario de no es tan común y usted me corrigió y me dice sí es común, lo que pasa es de que precisamente es esto que usted me está diciendo, que es algo que no tiene como rasgos tan tangibles que nosotros digamos aquí hay algo de ludopatía. Exacto, nadie se muere de ludopatía, a eso le quita un montón de carga de enfermedad, ¿sí? A excepción de la gente que ya llega a situaciones de problemas familiares, sociales, económicos, que luego vamos a ver los grados de gravedad, pues la gente continúa. Y si estamos hablando de gente con alto poder adquisitivo, continúa por décadas. O si estamos hablando de gente que luego vamos a ver también que este no es un problema individual, es un problema familiar y social. Okay. ¿Sí? Muchas veces, como pasa con el alcohol, hay miembros de la familia, miembros del sistema familiar que tienden a desarrollar conductas codependientes, facilitar, ocultar, sacar de clavos, como decimos en buen chapín, y eso lo único que hace es agrandar la bola de nieve. Ok. A ver, y hablando, porque pues obviamente esto tiene que empezar por algo, o sea, debe de surgir ahí algo, pero quiero saber cómo se relaciona el juego con la vida humana. Bueno, de entrada, el juego es básico para nuestro desarrollo. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Hasta el bebito recién nacido juega con sus deditos de los pies. Sí. ¿Verdad? El juego nos enseña adaptación, el juego nos enseña sociabilización, el juego nos enseña organización. Ustedes, pues todos los que tengan un niño de menos de 9 años en casa, no digan nada, no hagan nada, mírenlo jugar y el niño está ordenando, está planificando, está comunicando, está desarrollando habilidades sociales importantísimas y está desarrollando su cerebro. O sea, el juego es vital para nuestro desarrollo. Por eso los niños que tienen restricciones graves en su crecimiento, niños que los restringen, digamos, de estímulos visuales, que los restringen de estímulos, desarrollan tienen dificultades en su desarrollo neurológico, ¿verdad? Porque el juego es parte de nuestro desarrollo sano. Y qué interesante esto, ¿verdad? Porque algo tan necesario e importante en la vida humana Sí. puede volverse
no sé, tal vez de un segundo a otro, existe una pequeña línea en donde nosotros digamos, ya, caí en la ludopatía. Pues más que una pequeña línea, es un largo camino. Ajá. ¿Sí? No es como otros trastornos en los que hoy tuve el trauma y mañana empiezan los síntomas, ¿verdad? Es evidente que hubo algo que marcó esto. Cuando hablamos de ludopatía, hablamos de características de la persona, características biológicas, genéticas. Yo tengo que tener una predisposición para desarrollar una adicción, sea la que sea, que facilite el aparecimiento de esto. Luego hablamos de situaciones individuales o experiencias en nuestra propia vida, especialmente en el crecimiento y desarrollo temprano, y luego la situación familiar y social. Entonces, exacto, uno cree que aquí pasó algo que marcó, y sí, se sospecha que temporadas o eventos o situaciones estresantes o momentos en la vida de las personas en las que se sienten muy vulnerables o sus recursos emocionales y cognitivos no son suficientes para lidiar con el estrés que están viviendo, son los momentitos de vulnerabilidad donde viene la genética y se juntan los ingredientes y se hace el pastel, ¿verdad? Ajá. Sí, pero entonces es un camino largo. Para que alguien se haga ludópata, pueden pasar años. Okay. ¿Sí? Al principio pueden ser conductas maladaptativas para lidiar con estrés. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de la genética que tiene que estar, la parte individual de momentos de vulnerabilidad, y luego hablamos de la parte familiar y social. ¿Sí? Si somos una familia muy permisiva, si somos una familia muy basada en gratificación económica o gratificación material, si somos una familia muy ambivalente con respecto a nuestros límites, nuestros principios, nuestros valores, y digo ambivalente porque muy rígido tampoco sirve, ¿verdad? La cuestión es ser más consistente y equilibrado que cualquiera de los bordes, ¿sí? Y tener acceso a esto, ¿sí? Va a ir haciendo que vayamos cayendo en esto. Como en cualquier enfermedad, primero se da el consumo de exploración, luego se da un consumo más de riesgo y luego pues ya se desarrolla la adicción. ¿Sí? O sea, es un camino largo, complejo y que va mucho más allá de lo que uno se imagina, que solo juego un día y ya se me pegó el chip de apostar. No, es en el fondo una enfermedad sistémica, podríamos decir. Ok. A ver, y hablando de tipos de juegos, ¿verdad? O sea, ¿qué tipos de juegos son los que, no sé, tal vez son más comunes o lo que más se ve en una persona con ludopatía? ¿O qué tipo de juego es el que engancha? Sí, cabal. Cuando hablábamos de qué tan importante era el juego en el desarrollo del individuo, sí, los catalogan en diferentes grupos. Está el juego competitivo, en el que yo estoy contra otro, ¿verdad? Los deportes y todo eso. Nadie se hace adicto a su deporte, se hace deportista, nadie lo ve anormal y nadie es disfuncional con esto. Están los juegos de azar, que son exactamente en los que la gente se vuelve adicto, ¿sí? Porque aquí no hay control. Aquí no depende de mis habilidades, no depende de mi decisión, no depende de mi esfuerzo, depende del azar. ¿Sí? Y el azar, así como nos crea frustración por no ganar, también nos da una gratificación inmediata el día que gano. Y esas gratificaciones inmediatas, tú sabes, son un clic en el cerebro, pero increíblemente activadores. Esta sensación de rush, gané, ¿verdad? Ajá, gané, independientemente sea mucho, sea poco, pero gané y quiero más y quiero más. Y ahí es donde empieza este largo camino también. Sí. Y hay otros grupos de juegos, digamos, juegos no competitivos, pero juegos estructurados, juegos... hay muchos tipos de juegos, pero de los más comunes que todos conocemos son los competitivos, que se vuelven en deportes. ¿Sí? Los de placer, en donde yo formo parte, donde compito contra mí mismo, compito contra otros, que sigue siendo una actividad social, ¿sí? E insisto, están los de azar, que es en donde se engancha la gente que tiene predisposición. Ok. Y hablábamos hace un rato también acerca del tema de que los juegos en línea, ahorita, que es precisamente lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Sí. Todo este acceso tan fácil que tenemos, no es como que...
incluso me tenga que salir de la casa, tengo que llegar o me tengo que tomar tiempo en el tráfico, tengo que, no sé, lo que sea, para llegar a ese punto, sino que ahora ya puede ser, me conecto, enciendo mi compu, en el mismo teléfono, en el iPad, lo que sea. Exacto. Y ahí estoy. Exacto. Dentro de no las características, de los ingredientes de ese pastel que hablábamos, ¿verdad? De la genética, el individuo, la familia, la sociedad juega un papel importantísimo al brindar o no el acceso. Por eso es que en el pasado se prohibían los juegos de azar, o si se hacían dentro de una estructura controlada por el Estado, o en los Estados Unidos que hay juegos de azar solo en lugares específicos con licencia y solo el que quiere ir a jugar ahí puede jugar, en otros lugares es ilegal. Vino el internet, vinieron los juegos de azar y se acabó ese límite. Sí. Como tú dices, cualquiera se puede meter, apostar a un juego de básquetbol o un juego de fútbol y eso a cualquiera puede acceder. No voy a decir marcas aquí, pero ya hay anuncios en la calle de apuestas en Guatemala. Sí, hay gente en Guatemala que está teniendo problemas graves de adicción y de nuevo no se sabe, pero el acceso es bien fácil. Y si vamos a niveles menos, a niveles socioeconómicos y educativos más bajos, ¿sí? Tenemos también la desgracia que tú lo mencionaste al principio, en las tiendas hay tragamonedas. ¿Sí? Y estas tragamonedas raramente dan beneficio inmediato, no tienen el clic. Lo que sí tienen es el estímulo visual, que es otro enganchador bien importante. Ustedes saben, si entran a una tienda oscura y sin mucha gracia, no les dan ganas de comprar nada, pero si entran a una tienda que tiene luces, que tiene música chilera, que tiene estimulación sensorial, les va a causar atracción. Y a eso es a lo que juegan estas máquinas tragamonedas, porque no hay ningún beneficio, solo se traga la moneda y se mira cómo gano puntos, y los puntos pues te los llevas en tu corazón porque no valen nada, ¿verdad? Ajá, o sea, no es como que tenga, y es esta recompensa como muy visual. No es una recompensa tangible en donde yo diga, me gané, no sé, 100 quetzales, ¿verdad? O sea, es algo así como, gané 1000 puntos, Dios. Y pasa sin llegar a adicción, porque este es otro tema, ¿verdad? La adicción a videojuegos y la adicción a internet, que de paso la doctora Royave ha presentado eso, tal vez se puede hacer un podcast de eso. Con respecto a eso, la diferencia es que se crea la falsa idea cognitiva de que estoy ganando algo, ¿sí? A mí me dice Matías, nuestro nene, cuando logra romper su récord, me dice, gané 20,700 puntos, y se le ve la cara del logro. Y yo entre mi corazón digo, ay, mi amor, esos puntos no valen nada. No sirven para nada y solo te están poniendo más ganas de seguir jugando. ¿Sí? Entonces, mucho tiene que ver con el estímulo sensorial y la idea falsa. La idea cognitiva falsa de que estoy ganando. Y que también puede estar muy ligado a estas, no sé, situaciones de vida en donde la estoy pasando mal, no tengo mucha gratificación y todo esto. Y el juego, ya sea estos numeritos o estos puntos que estoy ganando, me hacen sentir como, sí puedo, estoy ganando, estoy mejorando. Y este bienestar me está enganchando a seguir ahí. Y me crea pensamientos falsos. Por ejemplo, el juego de azar me crea un pensamiento falso que se vuelve vital en la adicción, y es, yo tengo el control de la suerte. Que a muchas personas, bueno, yo creo que a muchos nos gusta tener el control y quisiéramos tener el control de muchas cosas, y ¿verdad? A veces viene... Y con lo que dices, agrego yo, mucha gente con personalidades frágiles, con personalidades vulnerables, sí, que necesitan gratificación inmediata, que no pueden tolerar frustración, que tienen dificultades sociales en la comunicación. De repente una maquinita les dice, ganaste, sos lo máximo. Aquí yo tengo control, aquí tengo gratificación, aquí yo estoy bien. Y eso va creando Y uno siente este sentido de pertenencia, de este es mi lugar. Así es. Como necesidad básica del ser humano de pertenecer. Exacto. Y se empieza entonces a formar este circuito de adicción. Al principio es, qué rico ganar, esto está bien sabroso y me está yendo bien y me siento muy bien. Luego esto avanza a, qué feo no ganar,
me hace falta volver a ganar. Quiero eliminar este sufrimiento existencial de no tener ese rush. Voy a ir a probar otra vez. ¿Ya? Y cuando se convierte de una reacción de placer a una reacción, lo vamos a decir en términos técnicos, de un refuerzo positivo a un refuerzo negativo, sí. Porque lo que quiero como ser humano es eliminar sufrimiento. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Si nadie va por la vida diciendo, voy a ir a pasarla mal. No, pues, bueno, los masoquistas, pero eso. Bueno, ahí sí, ajá, y lo disfrutan mucho. Sí, y yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Porque es tan importante esta búsqueda del bienestar, del placer, de la recompensa inmediata y todo esto que pues estamos buscando, tal vez lo han buscado en otros lugares, ¿no? Surgió. Exacto, y aquí está, y entonces aquí me quedo. Y aquí está mágicamente, que eso le elimina mi esfuerzo. Sí, después ya viene esta necesidad de quiero volver a sentirlo, ¿verdad? Que era lo que usted estaba diciendo hace un rato. Y a eso me refiero yo con que esta enfermedad es una enfermedad sistémica, es una enfermedad familiar. Sí, bueno, la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos son enfermedades familiares, ¿verdad? Muchas veces el miembro enfermo solo es la válvula de escape de una patología familiar, pero aquí se ve mucho más. Porque depende mucho, y no estoy culpando a nadie de los que tengan un miembro de la familia que está sufriendo a esto, pero depende mucho de mis patrones de crianza. ¿Sí? Un niño con un patrón de crianza suficientemente bueno va a desarrollar un juicio suficientemente bueno que le va a decir alto. Y esto pasa con el juego, con el alcohol, con las sustancias, con el sexo, con cualquier cosa con la que uno se pueda hacer adicto. Claro. Tiene de plano la predisposición biológica, que esa no la quitamos y la tenemos, pero esos primeros, ¿qué diría? 9 a 12 años de una estructura sana nos protege hasta cierto punto. Ok. A ver, doctor, ¿y cómo podemos trabajar con una persona ludópata? ¿Qué se puede hacer? Pues de entrada es difícil que lleguen a consulta. Que lo que hablábamos al inicio, ajá, que sí. También por eso yo también desconocía esta parte y no hay tantos. Hay muchos, lo que pasa es que no van a consulta. Exactamente. Para compartirles honestamente, yo he visto 1 en 20 años de consulta. Wow. 1. Sí. Y que lo llevó la esposa. Pero socialmente he sabido de mucha gente. Y ya cuando me dediqué a leer un poquito más para que platicáramos hoy, me doy cuenta de que es un grupo grande que va a crecer mucho más con esta facilidad tecnológica actual, ¿verdad? Eso sí. Pero tu pregunta era ¿qué hacer? Sí, ¿qué podemos hacer? O sea, yo veo y digo, ok, este miembro de mi familia o esta persona de mi núcleo, me doy cuenta que es ludópata. Sí. ¿Qué puedo hacer? Las familias pasan por 3 periodos, ¿sí? Uno de negación, es una cosa sencilla, jugó, ganó, perdió, puro bla, 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 casi como un duelo, no importa, todo está bien. Luego pasan a la fase del estrés, está jugando más, está perdiendo más, este mes no alcanzó para ir al súper porque se acabó el dinero de su dinero, ¿sí? Luego viene a la fase de la frustración y del conflicto, en donde ya empiezan a ver al ludópata como el culpable y el responsable de los problemas familiares. Y económicamente también. Por supuesto, donde se ve en esta, bueno, en muchas, pero en esta adicción, donde se evidencia el problema son los problemas económicos. ¿Verdad? Ajá, porque, es como a dónde se fue el dinero, aquí tenía esto. Y dejan en la calle a las familias, literal. Entonces, ante tu pregunta de qué hacer con ellos, depende del momento en donde los identifican y el momento en que buscan ayuda. Desgraciadamente, como en casi todas las adicciones, buscamos ayuda cuando ya los problemas y ya el trastorno está totalmente metido. Sí. Y por eso creo que vale la pena que hablemos de esto, aunque no sepamos tanto, ¿sí? Porque si tenemos algún familiar, algún miembro que sabemos que está jugando y que lo empiezan a hacer a escondidas, que lo empiezan a hacer como con pena, que es evidente que empiezan a pedir dinero prestado o a veces a robar cosas de su propia casa, ¿sí? Es un momento de actuar. Es momento de poner atención y es momento de empezar a tratarlo. Esto es quizás lo más importante de toda la plática. Tratarlo como un ser humano con una enfermedad en su cerebro. Con respeto, con amor, con atención. Hacer esto como familia. Porque lo que se suele hacer con todos los adictos es esto.
Fuera, sí. Y lo único que hacemos es perpetuar la enfermedad. Sí, señalar, ¿verdad? Y es esto, y esto Sí, por pasó tu por culpa tu culpa. no podés, sos un inútil, sos un drogadicto, sos una... Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando en realidad lo que nos toca hacer con las personas que sufren adicciones de cualquier tipo es, lamentamos que estés sufriendo esta enfermedad. Ven, yo te ayudo. Estamos contigo, lo vamos a hacer juntos. Porque como ya lo dije, de paso, lo crearon juntos. Pero no saben que lo crearon juntos. Claro, pasa, siempre. Sí. Sí, entonces, y ahí entramos ya en la parte terapéutica, ¿verdad? Cuando se miraba esto como un problema de control de impulsos, al principio las terapias eran más de corte conductual, límites estrictos, Como un compromiso, evitación, compromiso. cosas bien concretas, sí, conductuales. Luego se pasó, cuando se puso de moda la terapia cognitivo-conductual, hacerle un poco más de análisis, que sigue siendo muy útil para muchos pacientes, pero hoy que ya sabemos todo esto que sabemos todo esto que estamos hablando hoy, sabemos que sí, cognitivo-conductual, pero además sistémico. Claro. Tenemos que tratar a las familias, tenemos que tratar al individuo, tenemos que poner límites, tenemos que exponer apropiadamente. Eso es todo un... Miren, es un trabajo muy grande. Tengo que agregar muy caro, ya que es otra dificultad importante para el acceso a servicios de salud mental en adicciones, que son servicios muy caros, muy complejos, muy largos también. Muy largos, con muchas ramas, y que a veces no tenemos los recursos como país, como instituciones, como sistema de salud, no tenemos los recursos. Yo tengo, para compartirles, tengo una michala que me inventé. Sí, literalmente. Tengo muchos años de trabajar por azares del destino en estigma y discriminación, y me inventé los 7 pecados capitales del estigma y la discriminación. Sí, recientemente apareció el 8, entonces me arruinó, ya no suena tan bíblico. Pero lo que quería decir es que... se me olvidó que iba a decir. ¿Cuál era el pecado capital? Ah, sí, uno de los pecados capitales importantes de parte del Estado es que hay unas fisuras graves entre la necesidad de la enfermedad y la existencia de servicios. Les pongo un ejemplo. Yo tengo como padre la desgracia que en mi familia un adolescente es adicto a, pongámosle, cocaína, por poner un ejemplo. ¿A dónde lo llevo? Si tengo dinero, lo llevo a instituciones privadas que, a pesar de que hay casas de rehabilitación por montones en el país, no brindan los tratamientos médicos apropiados. Quizás haya 1 o 2 que lo hacen. Esas 1 o 2 son muy caras y muchas veces están llenas. Entonces, y si no tengo el dinero, no hay a dónde llevarlos. Es más, pongo otro ejemplo. Un hombre alcohólico de mi edad con problemas graves de alcoholismo, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a un hospital general, lo rechazan por borracho. Sí. Lo llevo a un hospital psiquiátrico, aquí no atendemos borrachos. ¿Sí? O sea, uno de los grandes pecados del estigma y la discriminación de las enfermedades mentales o de las personas que sufrimos enfermedad mental es que el Estado y el sistema no proveen los recursos para dar tratamiento a esto. Entonces, si a nosotros nos toca a alguien con ludopatía, pues quizás tenga la posibilidad de acceder a un psiquiatra, que de paso, expertos en adicciones hay 1, 2 pronto en Guatemala. O sea, no tenemos los recursos. Sí. Luego todos los demás hacemos nuestro mejor trabajo dentro de lo que tratamos de aprender para servirle mejor a nuestro paciente. A veces tenemos recursos hospitalarios, psicólogos o psicólogas especializados en adicciones. Conozco 2, creo yo. O sea, no tenemos muchos recursos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí viene otra parte, el acceso a los servicios de salud mental. Sí, y qué fuerte, ¿verdad? Porque, o sea, podemos identificar el problema y... ¿qué hago? Y ahí es donde también el Estado se debe hacer responsable con políticas de protección en lugar de facilitar la exposición. Y esto vale para todo. Totalmente. Sí, vale para todo. Disminuir la exposición, mejorar la salud pública en general, y la salud pública en enfermedad mental, pues también es salud pública, ¿sí? Y a los que tienen la desgracia de sufrir las adicciones, brindarles el recurso para el tratamiento apropiado, ¿verdad? ¿Y sí, qué hacemos? Terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja, depende.
Así que el momento en la adicción y la variante de la persona va a depender de lo que necesita, ¿verdad? Sabemos tú y yo que no es la terapia que a mí me guste específicamente, sino ya todas las áreas psicodinámicamente orientada, sino la que necesita el paciente en ese momento. Y si no lo puedo hacer yo, pues lo refiero con alguien que lo haga bien, ¿sí? Más muchos de ellos, como ya hay desbalances bioquímicos causados por estos estímulos nocivos, la psicofarmacología que nos ayuda mucho, ¿verdad? Sí, que, o sea, hay muchas cosas que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Es como muy multidisciplinario, ¿verdad? Y en efecto, o sea, yo creo que ahí hay un tema muy importante que también está diciendo, es no solo tratar al paciente, ¿verdad? Es la dinámica. Por supuesto. Porque quiera que no, con nosotros van 1, 2 veces por semana. Si está ingresado, pues lo podemos ver más días, más seguido, pero de ahí regresa al núcleo familiar o a la dinámica en donde está, y si esta dinámica no está trabajada, se bota el trabajo que hemos hecho en N cantidad de tiempo. Y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Pacientes que hospitalizamos en Insight Health que van por problemas de adicciones. Al entrar a la institución, el tratamiento es tan estructurado, tan ordenado, tan planificado, tan dirigido a lo que necesitan, que pareciera mágico en 2-3 días su bienestar. Pero como tú dices, solo salen y se echa a perder todo. Claro, porque necesitamos mantener esta misma estructura, porque necesitamos estructura. O sea, todos necesitamos estructura, no solo los chiquitos, y como hablábamos en tema de colegio, en tema de, o sea, no solo en el colegio siendo chiquitos, sino que en nuestra vida. Sí. ¿Verdad? A ver, doctor, y para ir terminando, ¿qué recomendaciones puede darle aquí a nuestras personas que nos ven y nos acompañan? Bueno, todos los que... No me voy a meter en el canasto porque por suerte eso no padezco, pero todos los que en algún momento han estado en situación de adicción se dan cuenta personalmente que ya es un problema. O sea, una recomendación es no engañarme a mí mismo. Aceptación. Darme cuenta que esto ya se me salió de las manos. Y me doy cuenta cuando me angustio, cuando necesito jugar más para tener más gratificación, cuando empiezo a tener problemas económicos, sociales, familiares, cuando yo mismo no dormí o no hice algo por estar enfrascado en esto. O sea, uno mismo se da cuenta. Hay patologías mentales que no nos permiten darnos cuenta que estamos sufriendo un trastorno, ¿verdad? Porque pues se salen de nuestra capacidad de identificación consciente. Pero esto tiene muchas alarmas objetivas, concretas. Entonces, una primera recomendación, ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Que nos pasa mucho. Como el adicto está estigmatizado, si yo empiezo a tener un problema de adicción, lo primero que empiezo a desarrollar son las conductas maladaptativas para ocultar, mentir, manipular e irme y volverme estas personalidades de adictos que no se les puede creer nada, porque todo está diseñado para ocultar la realidad. Totalmente. ¿Sí? Si de adolescentes o adultos, que esto es más de adultos jóvenes, que ya tienen mejor desarrollado su juicio, nos damos cuenta que estoy empezando a esto, aunque no lo compartan con la familia, buscar ayuda de inmediato, ¿verdad? Quizás podemos evitar pasar de una conducta de riesgo a una adicción. Si ya tengo desarrollada la adicción, pues que nos toca buscar especialistas en esto. Desgraciadamente aquí no se trata de un tratamiento de atención primaria, es un tratamiento especializado, porque tenemos que ver cómo está la bioquímica cerebral. Muchos de ellos, y este es un tema importante, muchos de ellos sufren enfermedades emocionales encima de la adicción, consecuencia de la adicción o como causa de la adicción. O incluso estos trastornos emocionales pueden causar la adicción. O sea, hay comorbilidad. Total, ¿verdad? Trastornos del estado de ánimo como depresión, trastornos de ansiedad, insomnio, problemas, o se pueden abrir las puertas de trastornos psiquiátricos complejos y discapacitantes más graves. Pero entonces hacer una evaluación correcta para tratar cualquier cosa que esté debajo que pueda ser consecuencia, causa o mantenedor de la adicción. Usualmente ansiedad. Muchos ansiosos tendemos a buscar mecanismos para aliviar nuestra ansiedad psíquica que no sabemos dónde ponerla en cosas externas y nos engancha. Y cuando empezamos a tener problemas familiares y sociales, también empieza a aparecer frustración, daños profundos a nuestro yo, a nuestra autoestima, y esto va desarrollando también depresión. Entonces buscar el apoyo especializado para tratar no solo la adicción, ¿sí? Que al ser conductual
no voy a decir que es más fácil, pero es menos complejo en términos fisiológicos que una adicción en donde ya hay químicos psicoactivos en el cerebro, ¿verdad? En cambio, esta podemos tratarla un poco mejor porque van a ser solo mis químicos los que modifican el cerebro, ¿ya? Ligado a la conducta. Y lo demás conductual. Yo diría que el tratamiento se centraría en un 10% bioquímico, médico, psiquiátrico y un 90% psicosocial. ¿Verdad? Sí, pero sí. Antidepresivos usualmente se utilizan mucho. De paso, los antidepresivos no son tranquilizantes, no son sedantes, no son hipnóticos, no producen dependencia, que la gente tiene esta idea que el antidepresivo produce adicción, ¿verdad? Los únicos que producen adicción mal usados cuando tengo predisposición serían los tranquilizantes, ¿verdad? Como los que terminan en pan, ¿verdad? Excepto, los famosos pan. Sí, excepto el mazapán. Pero de ahí los antidepresivos como tal, al contrario, lo que van a venir es a modular la bioquímica del cerebro a fin de que funcione mejor en el momento que yo le ponga mis pensamientos, mis emociones, mis análisis y todo lo demás. Sí tienen su lugar, y un lugar muy importante en estos tratamientos. Y también los tranquilizantes no los quiero demonizar, ¿verdad? Al momento de que haya mucha angustia o haya abstinencia, porque estas se vuelven adicciones como adicciones a sustancias. La gente desarrolla abstinencia, ¿verdad? Necesidad de jugar, igual que una necesidad por cocaína o por crack o por marihuana, ¿verdad? Bueno, marihuana, la abstinencia es diferente, pero es otro tema. Entonces, la parte farmacológica, la parte terapéutica individual, la parte psicoeducativa, terapéutica familiar, creo yo mucho, aquí no tenemos el servicio, pero se trabaja mucho con el trabajo social enfocado en problemas psicosociales. En otros países los trabajadores sociales tienen una función bien importante en el acompañamiento, en la disminución de los estímulos, en la educación a la familia, que es básico, ¿verdad? Y la parte más difícil de este tratamiento es que como cualquier adicción no se cura. Se trata. Se vuelven enfermedades crónicas, ¿sí? Yo me vuelvo un adicto en remisión, limpio, que se puede, se logra, ¿verdad? Que conozco mucha gente que ha sufrido adicciones y vive sin su adicción, pero ellos mismos tienen bien claro que no pueden entrar entrar a jugar, no puedo hacerlo porque en cualquier momento tengo una recaída, como cualquier adicción, ¿verdad? Entonces, en Guatemala nuestro trabajo, en el mejor de los casos, sería tratamiento médico farmacológico y un tratamiento fuerte psicológico y familiar. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información que yo sé que nos llenó tanto a mí como a todos ustedes de mucha información valiosa y aprender cosas nuevas. Así que gracias a todos ustedes por vernos y aprender juntos. Espero que les haya gustado y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook InsideHealthGT y a mí me pueden encontrar como psicología.med.